Buenas tardes, gracias a los panelistas por acompañarnos. Para Presit es realmente un honor contar con este panel y poder hacer este intercambio. Pongo de referencia la importancia que tiene para Presit, que en su mirada, en esa visión holística, integradora, este tema ya era un tema de preocupación para los productores que integramos la organización. Y en el 2009 desarrollamos un panel similar. En ese momento el título era el impacto de los agroquímicos para la salud humana y el ambiente. En esa oportunidad también contamos con un grupo destacado de representantes de distintas organizaciones. Había organizaciones de la sociedad civil, estaba la Fundación Vida Silvestre, donde planteaba que el dilema consistía en desentrañar o trabajar para desentrañar los riesgos e impactos ambientales negativos. Y en ese momento se hablaba de la conversión de áreas naturales, deterioro del suelo y contaminación por agroquímicos. Y también nos acompañaron de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde el doctor Sapsay habló en su momento de los pilares básicos de la participación ciudadana en materia ambiental. Cuando nos referimos ya a la parte de la actividad productiva relacionada a las empresas que participan, la visión de CASAFE en ese momento era que en la vida no hay situaciones de riesgo cero y la sociedad establece procedimientos para manejar y disminuir ese riesgo en todas las actividades. Y se preguntaba quién decide, y hacía referencia al regulador, quien trabaja en el gobierno, debe evaluar y decidir. Era muy importante la visión en ese momento también de la universidad. La UBA había firmado, comentó Basso, en ese momento, 2009, un programa de colaboración entre las facultades de Agronomía y Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires para constituir una unidad ecoepidemiológica para evaluación del impacto de agroquímicos. Eso que fue comentado en ese congreso del 2009, efectivamente se realizó y hubo socios de APRESIT, integrantes regionales, que hemos participado tanto en el estudio de aguas como en el estudio a nivel humano de residuos en sangre. Cuando nos referimos al Estado fue ahí determinante la presencia en ese momento del ministro Barañao, actual ministro, que hacía una clara referencia a la ética. Si ustedes recuerdan, en ese momento había una severa discusión acerca de opiniones de trabajos científicos relacionados a los transgénicos y se refirió a este punto, dado que era muy importante desde el momento de la toma de decisiones y de los trabajos científicos, pero también sugería introducir esta ética en la comunicación. Y sugería al final él que se elaborara un documento que resuma lo que se había discutido en ese panel, y fue algo que APRESIT hizo y compartió con la comunidad, o sea, no quedó restringido a solo los participantes. Fue un documento público para mostrar las distintas posiciones que, por otro lado, APRESIT compartía y acompañaba. Por lo tanto, tomando esa sugerencia, anticipo que los resultados de este panel vamos a tratar de repetir también por lo menos ese resumen que quede como un documento 8 años después. Así que, agradeciendo nuevamente la participación de los panelistas, invito a Guillermo March a que participe comenzando la visión desde la producción como ingeniero agrónomo, pero su amplia experiencia también en el tema de agroquímicos. Bueno, ya avanzó el tiempo, ya que estoy sin hablar nada. Agricultura y plaguicidas me toca a mí un lindo tema, bastante discutido. Los plaguicidas son en realidad una verdadera paradoja. Los usamos para producir alimentos, pero a su vez podemos causar problemas en el ambiente y en la salud. No usemos plaguicidas, no usemos. Esta misma pregunta se la hizo el
Departamento de Agricultura de la Universidad de Texas para que lo evaluaran en todo el país. La conclusión fue sencilla. Evaluaron desde la cebolla hasta los tomates que compra doña Rosa en el supermercado. O sea que ve. Y el arroz y el maíz, la soja que no ve doña Rosa, pero que vemos los que trabajamos en el campo. La conclusión fue simple. En algunos cultivos la producción disminuiría significativamente. Y lo que es más interesante, como eran economistas los que hicieron este trabajo, pusieron datos firmes que nosotros generalmente no queremos decir porque sentimos medio que vergüenza. Se produciría un aumento de los precios en mayor porcentaje, por lo que el consumidor, es decir, doña Rosa, va a tener que pagar más por la lechuga, por la espinaca, por la manzana, por la pera, y las exportaciones se iban a ver comprometidas. Es decir, el mismo habitante de Estados Unidos era el comprometido. Ya no hablamos del mundo ni qué exportar ni de las hambrunas. Los europeos les pasaba igual. Los europeos comenzaron con aquella famosa directiva 441 del 91, tratando de manejo integrado, comenzando a reducir el uso de plaguicidas, con leyes que iban y venían, con ponerle taxas, nuevos IVAs, impuestos que sacaban y que ponían, hasta que aparece este trabajo en el 2016, hace menos de un año, que dice claramente, es del grupo Endure, que es un grupo que trabaja muy ligado a la Unión Europea. La disminución del uso de plaguicidas comprometería la autosuficiencia y la competitividad de Europa en trigo, estimando una pérdida de 2,4 billones de euros en corto plazo y 0,46 billones de euros para el 2020. A mí me suena mucho. No conozco los euros, pero me suena mucho. Y lo que más dicen también es que la producción de alimentos podría convertirse en un problema social. ¿Qué tal los europeos después de 15 años de aplicar impuestos y el manejo integrado de plagas? Llamaron la atención. Y fíjense en ese autor, Limichen. Ya lo vamos a ver de nuevo. El problema, si vamos a usar los plaguicidas, entonces aparentemente en Estados Unidos y Europa decidieron seguir. Pero ¿cómo usamos los plaguicidas? Cuando uno evalúa los trabajos que publican siempre desde la Universidad de Bonn, este grupo del doctor Herc, siempre se especializa en ellos, en ver cómo influye el manejo sobre la producción, la eficacia que tiene ese manejo. Fíjense en lo que es Europa. Las regiones. Tenemos que en la región noroeste de Europa, el 71% son eficaces el manejo que se hace. Piensen quiénes son los del noroeste. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, Alemania, mientras que los de la comunidad de estados independientes, el 32%. ¿Quiénes son? Todos los que se independizaron de Rusia. Turquistán, Uzbekistán, Moldavia. Bueno, yo ya rendí geografía. Vean, ustedes búsquenlo. Son todos esos países que están en Europa que estaban recontra atrasadísimos en la agricultura. La diferencia que atribuyen al cultivo y a las plagas no es así. La diferencia se da por la gran brecha tecnológica y de conocimientos que hay entre las regiones. Eso es lo que decide la eficacia en el uso de todas las prácticas de manejo, no solo de los plaguicidas. Y eso nos pasa a nosotros. Somos bastante ineficientes en el uso de los plaguicidas. Basta mirar lo que se trató en el 13º encuentro de monitoreadores de plagas de todo el país hace 35 días en Córdoba. Todos los monitoreadores coinciden en ineficiencia en el uso de plaguicidas. Y más aún, ellos mismos dicen que se usan cuando no corresponde. Los monitoreadores, gente de gran experiencia. Pero en definitiva, no obstante la paradoja que significan, esa paradoja fue el gatillo disparador para que surgiera el manejo integrado de plagas. Una construcción científica muy bien fundamentada y de alto poder, que se difundió rápidamente por el mundo. Se difundió, no que se adaptó. Se difundió, se aplaudió, pero ahí se fue quedando y se fue quedando. Pero los americanos y los europeos tienen una gran virtud. Hacen crítica de lo que no les funciona. ¿Qué pasó en la Unión Europea? Para el 2014, recuerdan, había empezado en el 91, para el 2014 ellos tenían que tener el manejo integrado de plagas en toda la Unión Europea. Se retrasó. ¿Por qué? Porque se intentó establecer desde arriba lo que se debía hacer en general. Y cada región es única, cada ambiente es único. Se cometió un error ecológico, diría yo, tremendo. El agricultor no tiene claro el impacto que significan en su beneficio adoptar el MIP. Me estoy refiriendo a los europeos. En muchos casos no existen alternativas eficaces y económicamente viables a los plaguicidas. Se subsidió la incorporación de técnicas específicas sin integración.
esquemas tributarios diferentes entre los estados. Imagínense los productores, que no viven de acá a 1000 kilómetros de otro país, viven cruzando la calle. Aquel pagaba IVA y yo no pago, aquel paga impuestos y yo no pago. Lo que se generó es lo que ustedes se imaginan. Incluso, fíjense en este dato, todo está publicado en trabajos de primeros journals mundiales. No se conoce el resultado de los impuestos como medio para reducir el impacto ambiental de los plaguicidas. Yo lo conozco. ¿Y en Estados Unidos qué pasó? Las principales agencias relacionadas a la agricultura, como el Departamento de Agricultura, la Agencia de Protección Ambiental y la Administración de Drogas y Alimentos, se comprometió o asumió el compromiso de lograr que en el país el 75% de los cultivos tuvieran el manejo integrado para el año 2000. Para el año 2000, entre el 4 y el 8%. O sea que no anduvieron bien, parece. El monitoreo de plagas frecuentemente no incluye a los enemigos naturales de esta. Allá anda Jorge dando sus charlas sobre por qué debemos incluir los monitoreadores, debemos incluir a los enemigos naturales. Y se sigue haciendo monitoreo y somos deficientes. Aún se usan plaguicidas de amplio espectro. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. Los plaguicidas son muchas veces la bala de plata expresada por los mismos americanos en sus trabajos, a la cual recurre el agricultor y el asesor, que sigue siendo muy conservador, muy conservador. Esos productores son generalmente así y llegan a innovar por necesidad. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. No hay incentivos para inferir, mucho menos integrar prácticas alternativas. Y finalmente, no se dedicó suficiente investigación a la integración de prácticas por el agricultor. Hay otras conclusiones más fuertes desde el punto de vista político, pues no las vamos a discutir porque no corresponde. Casi que yo, cuando leía esto, estaba tentado de poner una franjita que dijera cualquier similitud con la realidad es pura ficción. Creo que es hora de que el conocimiento lo transformemos en sabiduría. Tenemos conocimientos más que suficientes. Ahora hay que parar la pelota y tranquilizarse. Esta frase que pongo aquí pertenece a un ciudadano ilustre de Córdoba que ya falleció. Aquiles Gay era del Departamento de Docencia de la Facultad de Ingeniería. Y él logró que en todas las ingenierías, en las donde son más puras las matemáticas, y lo sé porque tengo hijos que son en computación, que son pura matemática, estudian de esta manera. Que también los que trabajamos en tecnologías tenemos cultura. Por eso él decía, el contar con tecnología sin una cultura tecnológica nos puede cuanto más ayudar a vivir, pero no a pensar. Y el hombre se realiza plenamente en la acción y el pensamiento. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Marchi. Invitamos a la doctora García para que nos dé su visión desde el punto de vista de la salud. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores por esta oportunidad. Bueno, como anunciaron, yo voy a hablar de algunos aspectos relacionados con la salud y el impacto del uso de los fitosanitarios. Como puse ahí en el título, vamos a hablar de salud, pero específicamente de la carcinogenicidad, de la evaluación de carcinogenicidad que se ha hecho de algunos de los plaguicidas, porque esto fue uno de los motivos más importantes de preocupación de los últimos años, y me voy a detener un poquito más en el tema del glifosato porque también ha sido un tema importante de interés. Para presentar la cuestión de los impactos en salud, a mí me gusta mostrar esta pantalla porque, digamos, ahí vemos todos los signos y síntomas de enfermedades que pueden ocurrirle al ser humano, y la verdad es que en el amplísimo espectro de plaguicidas que se usan y se conocen, todos pueden afectar alguna parte del organismo humano. Así que, digamos, desde un dolor de cabeza hasta la infertilidad, todos los efectos posibles, pensables para la salud humana pueden ser producidos por algún plaguicida, por algún fitosanitario, por algún agroquímico, como lo querramos llamar. Por supuesto que
si logra entrar en contacto con el ser humano. Hasta la muerte, ¿no? Ya sabemos. Pero convengamos que el problema más importante, digamos, empezó en la Argentina y la mayor conciencia sobre esta problemática se inicia ya por el 2008-2009, cuando empiezan a aparecer estas notas periodísticas. Digo, está bien que aparezca, una cosa es que aparezca en un periódico, como es esta noticia en el diario La Capital. Otra cosa es que aparezca en las redes sociales por parte de organizaciones no gubernamentales, digamos, redes ecologistas. Un problema un poquito mayor es que aparezca en bibliografía científica o en medios de divulgación de universidades o del sistema científico argentino, porque entonces, digamos, hay que empezar a creerles, hay que empezar a preocuparse y a tomar el toro por las astas y dedicarse a investigar en profundidad estos temas. En marzo del 2015 aparece la monografía de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que evalúa 5 agroquímicos, 5 fitosanitarios, entre ellos el glifosato. Los otros 4 probablemente nadie los recuerde, digamos que estaban también mencionados en esta monografía: el diacinón, el paratión, digamos, sustancias que prácticamente no tienen uso o están prohibidas o tienen un producto formulado registrado en la Argentina, pero no era el caso del glifosato, que tenía 400 formulaciones aprobadas en el SENASA para uso agrícola. Y esto era importante porque al año 2015 teníamos apenas 16, 17 sustancias químicas usadas como plaguicidas evaluadas por la IARC. Ninguna había sido evaluada como cancerígena, demostrada en seres humanos, y una sola, el Captafol, había sido evaluado como probablemente cancerígeno. El Captafol tampoco le importaba a nadie porque prácticamente no se usaba, pero aparecen estos 5, entre los cuales, como vemos acá, hay algunos que están clasificados como probablemente cancerígenos. Malatión, diacinón y glifosato aparecen como probablemente cancerígenos por los motivos que ahí se mencionan. Una evidencia limitada en humanos. Limitada significa que no es absolutamente convincente, que puede haber algunos motivos para pensar en que hay algunos errores en la investigación, pero la IARC considera que la evidencia en animales es suficiente y que hay evidencia de mecanismos de toxicidad que podrían hacer pensar que estos tumores que se vieron en animales también se pueden ver en los humanos. Es importante destacar que este cambio en la evaluación de la IARC, digo, la Agencia de Investigación del Cáncer aparece más preocupada en el año 2015 por el tema de plaguicidas, pero, digamos, hace una evaluación con algunos pocos investigadores, fundamentalmente seleccionados de países con un alto uso de estos fitosanitarios. Si ustedes miran la monografía la monografía que resume toda la evaluación de la IARC, tiene 4 artículos científicos producidos en la Argentina. Participaron del comité de expertos que evaluaron toxicólogos nicaragüenses, por ejemplo, toxicólogos colombianos. No participó ningún argentino. No participó ningún argentino como representante del cuerpo científico argentino, sin embargo sí se evaluaron algunos artículos científicos, algunas investigaciones realizadas acá. A los pocos meses, esto fue en marzo, y en el mes de junio sale publicada otra monografía que evalúa el lindano DDT y 2,4-D, el lindano como demostrado para humanos, el DDT como probablemente cancerígeno y el 2,4-D como, bueno, posiblemente, o sea, con un grado muy inferior de evaluación de la evidencia. Tampoco creo que nos acordamos nadie de esto, digamos, ¿no? Porque ni el lindano, digamos, ni el DDT a esta altura nos estaba preocupando.
Bueno, acá decimos, ¿no? No estaban, algunos de estos plaguicidas ya estaban prohibidos o no tenían prácticamente uso o ni siquiera estaban registrados, pero no era el caso del glifosato. ¿Cuál era la preocupación principal? Que a partir de esta clasificación íbamos a tener que poner en la etiqueta que era un probable cancerígeno. Digamos, este año empezó a regir en la Argentina la resolución 801 del 2015 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que obliga a hacer estas fichas de datos de seguridad, donde la clasificación del plaguicida hace que tenga que tener una etiqueta donde se informe al usuario, al consumidor, que el producto, bueno, en este caso es corrosivo, y la otra imagen está hablando de lo que más abajo dice que es un probable cancerígeno. Digamos, entonces esto ya empieza a ser de dominio público y, digamos, era una de las cuestiones que más se temían, digamos, qué iba a pasar con el usuario y el consumidor cuando esto empezara a ser visto en las etiquetas. Empezamos a ver que a partir de estas monografías de la IARC, inmediatamente que se publican, la Agencia de Evaluación de Riesgos alemana dice: nosotros presentamos hace 2 meses el cierre de nuestra evaluación y para nosotros esta información que la IARC consideró no nos hace pensar que el glifosato sea una sustancia cancerígena, de todos modos lo vamos a considerar, y a las 2 semanas dicen: no encontramos en la evaluación de la IARC ningún elemento nuevo, distinto a lo que nosotros hemos evaluado, que nos haga pensar que nosotros nos equivocamos o que hay algo que no tuvimos en cuenta, con lo cual nosotros seguimos pensando que el glifosato no es un producto que pueda pensarse ni siquiera como un probable cancerígeno. Y la Unión Europea dice: bueno, nos vamos a tomar 1 año para ver de nuevo toda la información disponible. La Organización Mundial de la Salud también se sorprende frente a la evaluación que hace la IARC y llama a su comité de expertos en residuos de plaguicidas en alimentos, que es un comité integrado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, y también los convoca a sentarse a la mesa y volver a evaluar toda la información, porque este comité de expertos hacía un tiempito había dicho que el glifosato no era un motivo de preocupación por su carcinogenicidad. En ese momento recuerdo que yo pedí que convocaran y que Argentina propusiera que algunos de sus toxicólogos o algún representante del cuerpo científico argentino se sentara a esa mesa, habida cuenta de que había un interés de la Organización Mundial de la Salud, porque los países donde había más alta utilización de estos plaguicidas y que por lo tanto venían siguiendo esta problemática, estuvieran ahí presentes. Terminó la evaluación del comité de expertos de OMS y FAO y dijeron que efectivamente, leyendo la misma bibliografía, no podían encontrar evidencias de que el glifosato resultara, en realidad ni que el glifosato, ni que el malatión, ni que el diacinón resultaran cancerígenos o probablemente cancerígenos para los humanos. Hicieron algunas críticas a la manera de evaluarlo porque, como ahí yo resalté, la cohorte más extensa que tiene el mundo en materia de evaluación de efectos en la salud de plaguicidas y cáncer, que es el estudio llamado AHS de Alabama en los Estados Unidos, que tiene casi 60.000 agroaplicadores, aplicadores y productores agrícolas, más de 60.000 personas que están reclutadas en el estudio desde el año 1993 hasta la fecha, o sea que van a cumplir casi 25 años de ser estudiados periódicamente en cuanto a sus exposiciones y sus efectos en la salud. No han podido mostrar que la exposición a glifosato particularmente tuviera estas manifestaciones asociadas a cáncer, con lo cual la FAO y la OMS dicen no hay que modificar nada de lo que venimos diciendo respecto a los residuos de plaguicidas en alimentos,
y la Unión Europea, que había encargado, después de la evaluación de la Agencia Federal de Alemania, en marzo de este año emite su dictamen y su evaluación científica de la información disponible y dicen lo que dice acá, digamos, traducido al español, que en realidad la clasificación del glifosato no se modifica, que el glifosato es un producto altamente irritante y corrosivo por contacto directo, por eso mantenemos esa comunicación de peligros, y que la evidencia de cáncer, bueno, que es un tóxico acuático de grado 2, con efectos prolongados en el tiempo, pero que para carcinogenicidad no se considera que la información disponible sea relevante para considerarlo probablemente cancerígeno. Bueno, a partir de todo esto hicimos algunos estudios en Argentina, digamos, estudios de cáncer, digamos, esto es hasta el año 2009, es un estudio que hicimos en 2009-2010. La línea que vemos ahí abajo, y estos son tumores infantiles, la línea superior que vemos en el gráfico muestra evolución de superficie implantada y las dos líneas que hay abajo son los registros de cánceres en el mundo y los registros de cánceres en Argentina del registro de tumores infantiles, y no vemos que la línea de abajo es la de tumores infantiles en la Argentina. El registro es bueno, digamos, comparativamente con el de otros países, y no vemos que haya habido en prácticamente 10 años ninguna evolución, considerando el crecimiento que hubo sí de superficie implantada. Hicimos un estudio también de 20 años de malformaciones congénitas, y ahí en verde vemos la evolución de los municipios que mejoraron su estadística de mortalidad por malformaciones congénitas, y en rojo los municipios que empeoraron su mortalidad por malformaciones congénitas, y tampoco vemos en esto, que era lo que queríamos ver si encontrábamos, un patrón que nos indicara que aquellos municipios con más uso de agroquímicos pudiera tener un patrón de mortalidad por malformaciones congénitas más importante. Todo esto que estoy diciendo no significa que igual nosotros consideremos que está bien que la gente trabaje como trabaja este señor. Hemos hecho trabajos sobre todo con población aplicadora y productora en ambientes hortícolas periurbanos, que es donde creemos que hay un peor uso de agroquímicos, y realmente, bueno, vemos estas cosas y tampoco entendemos que trabajar con productos que no consideremos hoy cancerígenos habilite que los tratemos de esta manera con los perjuicios que implican para la salud y para el ambiente. Y por último, recordamos que todas estas clasificaciones nos hablan de una clasificación de peligrosidad de los agentes, y no necesariamente nos está hablando de riesgo para la población humana, porque, como mostramos acá, el peligro es una combinación de exposición, el riesgo es una combinación de exposición y peligro, y digamos, podemos trabajar igual con productos riesgosos, tóxicos para la reproducción y eventualmente productos cancerígenos, pero si logramos limitar la exposición de las personas, vamos a conseguir que desaparezca el riesgo y de alguna manera... ¿Esto no quiere avanzar más? Bueno, igual estará la última pantalla. Me parece importante como conclusión que quiero dejar que la valoración científica que podamos hacer de estos peligros tiene que redundar en una mejor comunicación de riesgos, y digamos, nuestro país debe hacer valer la buena ciencia que tiene para sentarse en la mesa internacional a poner sobre esa mesa las conclusiones a las que llega y los resultados que nosotros tenemos en la evaluación de salud de nuestra población, porque ya vemos lo que pasa cuando dejamos esos espacios vacíos. Muchas gracias. Agradeciendo a la doctora García, invitamos ahora a Alejandro Brown de Proyungas a que nos haga su visión respecto al tema que nos convoca desde la mirada del ambiente.
escucha nada. Bueno, tuve la oportunidad de conocer, lamentablemente. Gracias, pensé que iba a ser más cómodo hablar sin el micrófono en la mano, pero parece que no resultó. Bueno, no, simplemente buenas tardes, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Para alguien como yo que viene del sector ambiental, obviamente poder estar aquí en una reunión que hace interferencia ahora. Todo puede ser un poco más complicado siempre, ¿no? Bien. Como decía, para alguien que viene del sector ambiental, poder estar aquí en un congreso que reúna al mundo de la producción es realmente una satisfacción y en ese sentido estoy muy agradecido con APRESID que me haya invitado a participar en este evento. Yo me voy a salir un poco bastante, digamos, del eje de los fitosanitarios para concentrarme más en los dos otros temas que nos convocan, que tienen que ver con comunidad y con ambiente. Y quiero compartir rápidamente con ustedes una experiencia que hemos desarrollado en el noroeste de Argentina, así que pongo un poco de montañas, probablemente en discusiones muy planas, que geográficamente hablando, que han ocurrido ante estos días. En esta imagen que yo pretendo que ojalá la memoricen, si de mi presentación se acuerdan de esta imagen, creo que mi principal objetivo va a estar cumplido. Acá lo que vemos, en primer término, es un espacio en producción, en este caso es caña de azúcar. En segundo plano, todo un área de montañas con selva que configura una reserva privada de quienes plantan, quienes producen esa caña de azúcar. Y más atrás tenemos en este caso un parque nacional, un área protegida que fue en su momento donada y gestionada por quienes también producen esta caña de azúcar. En cada uno de estos niveles, digamos, del paisaje, tenemos obviamente una biodiversidad asociada, obviamente vinculado con el cultivo vamos a tener una biodiversidad de especies generalistas que pueden estar en muchos sitios, pero a medida que vamos entrando más en los espacios silvestres podemos encontrarnos con especies como en este caso como tapiro, pumas, y más adentro ya en los sitios más silvestres o más intrincados podemos encontrar incluso el tigre. Lo importante, y este ejemplo más allá de la región en la cual lo hemos desarrollado, creo que es un ejemplo que puede ser fácilmente replicable en muchas áreas que están sometidas actualmente en la expansión agropecuaria del norte grande de Argentina. Toda esta diversidad, toda esta heterogeneidad ambiental que es sustentada por una actividad productiva, como en este caso la caña es sustentada en este caso por una producción que es rentable en el tiempo, como la caña de azúcar, que de alguna manera conduce o reduce el acceso a recursos naturales o la necesidad de acceso a recursos naturales a muchas poblaciones rurales que encuentran en la actividad productiva la fuente para todas sus necesidades, y eso implica una menor presión sobre el sistema natural. A toda esta interrelación, digamos, de espacios, digamos, que son impulsados o sostenidos por esta actividad productiva intensiva y rentable del tiempo, es lo que llamamos paisaje productivo protegido. Yo solamente quisiera que se queden con la imagen de esta foto y de este concepto de paisaje productivo protegido. Para el caso en particular de la ecorregión de Yungas, nosotros hemos desarrollado también un sello de origen, pero que también implica compromiso ambiental y social, que lo llamamos Producto Yungas. Y nuestro objetivo es que todas las producciones que ocurren en esta región, en estos paisajes, sea conducido a través de los principios y de los protocolos específicos de desempeño ambiental y social que marca Producto Yungas. Así podemos encontrar productos totalmente variados, como puede ser desde papel producido con bagazo de caña de azúcar o propiamente azúcar, limones y jugos de limones,
muebles y también miel, dulces, artesanías, servicios turísticos comunitarios, etc. Todas estas actividades rondan a través de estas actividades productivas centrales y estos productos de gran alcance, como por ejemplo el caso del papel o los limones, ejercen una atracción muy importante en cuanto a difundir los valores ambientales y sociales de este territorio. Y un poco el lema de esto es, bueno, este mensaje, ¿no? Que es posible producir rentablemente y conservar la naturaleza en áreas de alta valoración ambiental, como en este caso las selvas de montaña del noroeste de Argentina. Y quiero compartir ahora esta otra foto, que también tiene un mensaje implícito importante de lo que queremos transmitir, y que esta foto es, bueno, obviamente entre el Papa, ya se dieron cuenta todos seguramente, pero el directivo de Carrefour Internacional. Carrefour con el Vaticano firmaron un convenio para promover este programa de escuelas ocurrentes, y como obviamente sabían que el Papa es argentino, preguntaron a la filial argentina de Carrefour qué le podían llevar de regalo. Y lo que yo quiero transmitir un poco, que el pensamiento de Carrefour, que es una empresa con la que trabajamos hace varios años, pensó qué podemos regalar al Papa que tenga que ver, esto ocurrió hace 2 años, que tenga que ver con el Laudato Si, con esta encíclica papal vinculada con el tema del medio ambiente, que tenga que ver con la inclusión social, con el compartir un territorio, con compromisos ambientales a largo plazo en esto que ellos llaman, o el Papa llama, la casa común. Y Carrefour pensó que un regalo que podía sintetizar ese mensaje que el Vaticano está mandando a la sociedad vinculada con el ambiente podía ser un producto Yungas. Creo que esa es la mejor síntesis que podemos hacer de la importancia que puede tener en trabajar juntos empresas, sociedad civil y comunidades locales en pos de poner en valor un territorio y de quienes producen y viven en el mismo territorio. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole a Alejandro Brown, le paso a otro Alejandro, en este caso Mentaverri, el doctor Mentaverri del MinSit. ¿Querés hablar desde acá? ¿Preferís hablar acá? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de APRESID por haberme invitado a compartir esta mesa. Quiero decir también que es un placer muy grande para mí encontrarme con viejos amigos. No es la primera vez que aparezco por APRESID, pero eso ya hace algunos años. Y el título de mi presentación es el rol de la ciencia para brindar transparencia y objetividad, responsabilidad de los científicos. No sé quién puso el título yo sospecho que fue César. Así que yo voy a tratar de cubrir esto con unas reflexiones generales. No me voy a referir básicamente a casos específicos que ya han sido tratados en esta y otras mesas. Vivimos una época realmente privilegiada de la humanidad. El mundo está muy convulsionado y ustedes van a ver todos los días en el diario manifestaciones de estas convulsiones, grandes problemas, cambio climático, recursos físicos limitados, urbanización global, cambios culturales muy bruscos, hipercomunicatividad. Realmente todas estas cosas tienen un factor en común. Muchos son independientes de nuestra voluntad, digamos, pero lo que sí es un común denominador de todo esto es el crecimiento demográfico de la humanidad. Después de casi 4 siglos de revolución industrial, nosotros hemos cambiado nuestra relación con la naturaleza. Pasamos del concepto de conquistar a la naturaleza a verla efectivamente conquistada. Es la primera vez que una sola especie
dominante abarca todo el planeta. Y la pregunta que uno tiene que hacerse ante esto es ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Y cómo seguir? ¿Cómo llegamos hasta acá? La característica principal que nos lleva a ser la especie dominante es nuestra capacidad de anticipar, de pronosticar a través del pensamiento de los eventos. Y esto nos ha dado facultades de supervivencia que otras especies no tienen. Así que el conocimiento, que es lo que en definitiva nos ha hecho diferentes, es básicamente el factor que nos lleva hasta acá. La pregunta es, si esto es así, ¿podemos rebobinar la historia? ¿Podemos seguir avanzando sin conocimiento ante la complejidad de lo que se ha generado? Yo creo que claramente la respuesta es que uno no puede volver hasta atrás, no se puede bajar del conocimiento, no podemos volver a etapas anteriores. Tenemos que buscar la forma de racionalizar esta relación con la sustentabilidad del planeta y de la sustentabilidad social también, con la producción de conocimiento. Este es un primer punto que resulta muy apropiado plantearse en este momento porque estamos viviendo ya una transición socioproductiva que es planetaria y es la salida de la industria tradicional, de lo que hemos visto del siglo XIX y XX como la civilización industrial tradicional, a lo que ahora empezamos a denominar la economía del conocimiento. Y esto ha variado la relación entre capital, trabajo y conocimiento en términos generales hacia una mayor preponderancia del conocimiento. Esto es una etapa de transición. La humanidad ha vivido muchas etapas de transición, algunas mucho más dramáticas que esta, que todo el mundo vive como muy dramática, pero lo que tiene de particular esto es que debido al acelerado ritmo que tiene la producción de conocimiento y de tecnología, sabemos bien dónde empieza, o podemos imaginarnos dónde empieza la transición, pero es muy difícil determinar cuál va a ser el punto de estabilización de esta transición. Es decir, cómo va a ser el mundo futuro. De hecho, prácticamente no podemos anticipar mucho más allá de 2 o 3 años lo que va a pasar. Es muy difícil imaginarse el mundo dentro de 10 o 20 años. Pero sin duda este proceso está avanzando y ya estamos sumidos en esto. ¿Por qué me parece importante ubicarnos en esta visión muy general? Porque esto tiene que ver mucho con la discusión sobre qué es el conocimiento y qué es la objetividad científica. Es un lugar común decir que la ciencia se basa en los hechos, pero los hechos solos no explican el conocimiento. El conocimiento es algo bastante más complejo que la constatación de los hechos. El conocimiento tiene mediaciones y no termina con la observación de un hecho, y ni empieza con la observación de un hecho. A ver, para ponerlo en términos de un ejemplo simple, si yo paro a una persona común, digamos, y a un geólogo frente a la cordillera de los Andes, por ejemplo, la constatación del hecho, del estado del objeto, va a ser la cordillera de los Andes tiene montañas. Eso es un hecho incontestable, digamos. Está claramente evidenciado. Pero cualquier tipo de enunciado sobre este hecho implica conocimiento previo. El geólogo me va a decir, bueno, esto fue un levantamiento del terciario, tiene tal composición, estos son los pliegues, y esto ocurrió así, y va a ser capaz de inferir cosas y establecer algún tipo de enunciado. Es muy probable que el observador común solamente vea montañas de distintos colores en esto, o de distintas alturas, y no pueda ir mucho más allá de eso. Solo habrá esos enunciados, que es básicamente poder conceptualizar un hecho a partir de un esquema de pensamiento previo. No se puede conceptualizar esto si uno no estudió geología, por ejemplo. Uno va a poder reunir enunciados y armar teorías. Y entonces va a decir, bueno, este levantamiento es el producto de las placas tectónicas porque yo encuentro minerales similares en 2 continentes, esto alguna vez estuvo junto, se ha deslizado, todo lo que sabemos de la teoría de las placas. Esto no se infiere del hecho de que hay montañas. No sé si me explico de esto. Esto también ocurre en el caso de observaciones más sofisticadas. Si yo pongo un microscopista electrónico calificado delante de una foto y a un estudiante de biología delante de la misma foto, la observación de ese hecho, la foto, va a ser muy distinta para uno y para otro.
El experto me va a poder decir si hay artefactos, va a observar estructuras que el otro no ve, va a sacar inferencias que parten de su conocimiento previo. Y el estudiante va a tener que básicamente aprender a identificar cosas que no son evidentes en una primera visualización, digamos así, fotográfica del hecho. Imagínense, esto es bastante más complejo cuando ya no dependemos de cosas como la visión o nuestros propios sentidos, sino que dependemos de instrumental complejo. Cuando observamos el universo ya no lo miramos con un catalejo, lo miramos con satélites y observatorios astronómicos. Y las visiones que tenemos del universo hoy son completamente distintas de las que había 20 o 30 años atrás. Las inferencias que se hacen sobre ese conocimiento también son relativamente mucho más complejas, pero ahora están mediadas por instrumentales que están sujetos a errores, aberraciones, y toda una serie de mediaciones de antes que antes no había. Sin embargo, eso no lleva a invalidar el conocimiento científico. De hecho, hoy hay astrofísicos que opinan que no hay un solo universo, sino que hay múltiples universos, y eso tiene sustento a nivel de la discusión teórica de la cosmología de estos días. No me pregunten cómo llegaron hasta acá, yo soy un virólogo, así que de estas cosas mucho no entiendo, pero uno acepta que ese es el estado del arte del conocimiento, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el punto importante de todo esto? Es que la gente común, digamos, la que no tiene una formación o no está familiarizada con el campo de la investigación, encuentra muchas señales contradictorias en esto. Y esto es así porque la ciencia avanza sobre la base de falsificar enunciados y teorías. Es decir, básicamente es una revisión constante, a veces complementaria y a veces de una negativa total, digamos, o de una constatación de en qué niveles el conocimiento tiene valor de lo anterior. Por lo tanto, el debate de ideas en la ciencia no es un accidente, es el núcleo de la ciencia. Por eso en los sistemas políticos totalitarios o en los sistemas así religiosos extremos, etcétera, la actitud crítica del científico no es bienvenida, y de esto tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia, ¿no? A más de uno le costó decir lo que piensa la propia vida, o el ostracismo, cosas así. Entonces, el tema que nos preocupa a nosotros es, ingresando en esta etapa de la humanidad donde el conocimiento toma un papel central, ¿cómo entiende la sociedad la fabricación del conocimiento? La ciencia se mueve con verdades relativas y las modifica continuamente. Puede complementarlas. Hay teorías que son muy resilientes, por ejemplo, la teoría de la evolución. Nosotros no hemos cambiado, digamos, los fundamentos básicos de lo que Darwin escribió hace 200 años. Pero sí, esta teoría ha sido confirmada por nuevos hallazgos y sabemos mucho más de sus mecanismos, etc. Tengan en cuenta que Darwin enunció eso sin saber que existían los genes y sin poder definir la genética, por ejemplo. Todo esto, digamos, es permanentemente falseable. En ciencia no hay principio de autoridad. Uno puede, evidentemente, entrar en el debate sobre la base de ideas falsas o de ideas revolucionarias, ideas que no afectan a los paradigmas, que las pueden complementar o que pueden revolucionarizarlos. Einstein, por ejemplo, era un outsider, digamos, pero fue capaz de dar vuelta a nuestra concepción del espacio y del tiempo con la teoría de la relatividad. Y algo parecido aparece con la cuántica. Digamos, son campos muy especializados, pero lo que es importante saber de esto es que reflejan los consensos temporales de las comunidades científicas en cada época. Y que esto está influido no solamente por la percepción individual, o sea, lo que uno tiene adentro y lo que espera que pase, digamos, sino también por el contexto social, las modas científicas y muchos otros juegos, digamos, que no son precisamente objetivos. Lo que es importante es saber que esto evoluciona permanentemente y que digamos, es habitual que haya disenso en las comunidades científicas. Yo diría que es la norma que haya disenso, porque de esa forma avanza el conocimiento. Ahora bien, este disenso tiene normas que ordenan el debate, que son los consensos adquiridos. Hay paradigmas que lo adoptan generalmente los sectores más conservadores, digamos, hay otros que tratan de derribar estos paradigmas, pero hay normas de debate. A uno generalmente cuando produce conocimiento lo evalúa el competidor y uno acepta que eso es fair play. Y las normas de evaluación son universales, básicamente, y de nuevo se basan en los hechos.
Todo lo que he dicho no invalida los hechos. Efectivamente, los hechos son la base de la ciencia. Lo que pasa es que la percepción de los hechos debe relativizarse. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque realmente tenemos que trasladar a la sociedad la forma en que piensa la ciencia contemporánea. Digamos, uno está habituado a escuchar los debates políticos por la televisión y es todo lo opuesto a una discusión ordenada y racional basada en hechos. ¿Se podrá trasladar esto a la sociedad? Bueno, es difícil, es un problema de educación de largo plazo. Hoy en el planeta hay algo así como 8 millones de investigadores. Esto ha acelerado notablemente el círculo de retroalimentación de conocimiento y tecnología, y hoy casi podemos hablar de un círculo continuo. Eso hace que la expectativa de generación de conocimiento va a ser realmente impactante en el futuro y no previsible. Y tenemos que habituar a la sociedad a pensar en estos términos. Frente a todo este espectro de aceleramientos y de cosas, básicamente hay como dos posiciones extremas. Hay personas serias, profesionales, etcétera, que objetan cosas y salen a la luz pública y las dicen. En general, lo que uno encuentra en estas posiciones siempre es esas dos alternativas, o tres alternativas. O se basan en falsas relaciones entre causalidad y correlación. La correlación básicamente es la ocurrencia paralela de dos fenómenos y la causalidad implica cierta precedencia del tiempo y una relación causa-efecto que es biunívoca. Probar causalidad es mucho más difícil que probar correlación, porque muchas correlaciones se deben a terceros factores y otras cosas. Yo no quiero acá entrar en alguna de las polémicas, como hemos visto con los transgénicos o cosas por el estilo, pero en esos argumentos hay mucho de confusión entre correlación y causalidad. Y esto lo dice gente que es seria, que es profesional, etcétera, y que cree realmente en esto. Obviamente esta gente está tan afectada como cualquier otro sobre lo que espera de un fenómeno, es decir, cómo captura su conceptualización de un hecho. El otro extremo es el extremo pseudo-religioso, diría yo, que realmente no apela al racionalismo. Son las personas que creen que las cosas son así porque algún aspecto de la realidad le confirma que son como creen que son las cosas. Entonces, a ver, para poner un ejemplo grotesco, diría yo, si creo que el Gauchito Gil me va a salvar de chocar de acá a Buenos Aires, yo bajo y le pongo una vela al Gauchito Gil. Porque creo que ese viaje exitoso fue motivo de la providencia, en cosas en que creo. Yo no tengo nada contra la gente que cree cosas, eso es problema individual realmente, pero no tiene nada que ver con la constatación del hecho desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? de la metodología experimental. Entonces, esto uno lo ha visto todo el tiempo y realmente entre estas dos puntas hay una amplia franja de situaciones donde se da el debate, donde se dan posiciones con más o menos creencias, más o menos influencia de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. El punto acá es cómo hace la comunidad científica para comunicar esto, que es cada vez más complejo. Y yo creo acá que una primera cosa que hay que ver es saber discriminar lo que es una actitud individual de lo que es una actitud institucional. Yo les decía antes, la investigación funciona por consensos y con verdades relativas. Y conviene, desde todo punto de vista, atenerse a las visiones de la ciencia como institución y a estas verdades relativas antes de aceptar algo que está en debate. Obviamente, cada uno se puede aferrar de lo que más le guste, digamos, pero en principio la política nuestra, al menos ante estos fenómenos de debate, es la posición de la ciencia institucionalizada. Y después hay lugar para el consenso, para el debate, lo cual es natural y es lógico, y la experiencia demostrará qué cosas son reales y qué no son reales. Esto es una aproximación a la posible objetividad de la ciencia, que nunca es 100% objetiva, como cualquier actividad humana. El otro tema es el tema de la responsabilidad social. Y yo creo que acá hay, ya termino, una doble responsabilidad para los científicos argentinos. Una tiene que ver con todo esto, es la responsabilidad como investigador. Es el poder que el conocimiento le confiere y que la sociedad le confiere al investigador como un actor relativamente neutro frente a la búsqueda de la verdad. Esto obviamente tiene muchas observaciones y restricciones, pero al menos tiene una cosa que es comprobable.
El juego de la verdad para un investigador es corroborable. Eso no se puede obviar. Uno no puede falsificar verdades demasiado tiempo. El sistema funciona así. En algún momento lo que es falso salta o lo que es errado salta. Este es uno de los factores, digamos, que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, la verdad institucional, el consenso en cada época es relativamente muy confiable versus a gente que viene con distintas posiciones. Y el otro tema tiene que ver con la responsabilidad del investigador en una sociedad como la nuestra, que es un país todavía entrando en etapas de desarrollo, con muchos problemas, donde el investigador no es solamente una persona que trabaja para el conocimiento universal y la verdad relativa o absoluta de ciertas cosas, sino básicamente también es un ciudadano que tiene responsabilidades sociales. Y entre estas responsabilidades está la comunicación, la transparencia y la educación. Y esto, en el caso de nuestra comunidad científica, debería ser uno de los pilares, digamos, de la aparición social de la ciencia. Digamos, la confiabilidad está dada porque la propia lógica, digamos, de la ciencia tiene sus reaseguros para esto. Pero lo otro es algo que le pedimos adicionalmente. A nuestros investigadores les decimos, no basta hoy con trabajar para la humanidad o para un futuro abstracto o para un conocimiento, digamos, que alguna vez se va a aplicar. Necesitamos que participen de esta Argentina, que entren en contacto con esta realidad y que entren en contacto con nuestra sociedad y ahí también rindan cuentas de los muchos privilegios que los investigadores tienen en las sociedades contemporáneas. Bueno, gracias. Hola, sí, muchas gracias, Alejandro Mentaverri. Bueno, estamos con el tiempo justo, pero hay una pregunta y si les parece, siendo el último panel, para por lo menos responder una pregunta, es ¿qué opinión tiene la mesa sobre la fumigación periurbana? Yo diría sobre las pulverizaciones periurbanas. Obviamente cada uno lo puede responder desde de su área o su especialidad, pero puesto esto como pregunta así parece incompleta, yo lo agregaría con las restricciones que hay a pulverizaciones en el área periurbana relacionado a los riesgos que eso puede representar tanto para la salud y el ambiente. Esa era y es la única pregunta que había del público. Si hubiera alguna otra pregunta y lo quiere hacer levantando la mano, encantado, pero es la única pregunta que hay por ahora. Así que, ¿quiere contestar alguno a esta primera pregunta? El tema es complejo, pero la realidad es que me ha tocado participar en Provincia de Buenos Aires con la formulación de una resolución que establecía limitaciones a la aplicación en ámbitos periurbanos. Una resolución que no sé, hoy todavía, me parece que todavía no está vigente, y esto nos llevó a dar algunas charlas en muchas localidades del interior de la provincia, y valorando, digamos, ordenanzas municipales que ya estaban efectivamente planteadas, y lo que vimos es las dificultades para la implementación, digamos, de estas limitaciones. Por un lado, porque a nosotros nos preocupaba, digamos, cómo quedan definidos los ejidos urbanos y qué pasa con escuelas rurales que están fuera de los ejidos urbanos, no son periurbanas y, digamos, tampoco quedan claramente contempladas, y porque hemos visto problemas de aplicaciones en zonas, digamos, aplicaciones aéreas, digamos, sobre escuelas, en momentos en los que los niños estaban jugando en los patios. Así que la realidad es que la principal preocupación es cómo establecer
las distancias. En algunos lugares se habló de 1.500 metros, en otros lugares de 500 metros, en otros lugares de 10 metros, y todas parecen distancias arbitrarias. Estuvimos participando y viendo trabajos hechos en Córdoba, digamos, por parte del INTA y algunos municipios que valoraban la deriva en aplicaciones terrestres y aéreas, y pudimos valorar que la deriva no era tan importante como se pensaba, con lo cual, digamos, distancias de 1.500 metros o de incluso 500 metros podrían ser en algunos casos excesivas. Lo que digo, y hablo, digamos, en nombre propio, pero habiendo participado de grupos de trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Asociación Toxicológica Argentina y como médica toxicóloga, me parece que las aplicaciones periurbanas tienen que regirse por claras normas, claras buenas prácticas de aplicación. Tienen que quedar restringidas para productos que son altamente tóxicos, y altamente tóxicos me refiero a comprobada toxicidad tanto aguda como crónica, pero también tienen que estar respaldados por una evaluación correcta de exposición. Cuando hablábamos de que el riesgo de daños a la salud está directamente ligado a no solamente el peligro, sino también a las condiciones de la exposición. Debemos valorar claramente esas exposiciones. Los estudios de deriva que se están haciendo permiten conocer, digamos, en las modalidades de aplicación cuáles son las franjas en las que estos productos pueden llegar a quedar en contacto con las personas. Así que yo creo que tiene que haber, digamos, tiene que haber normativas que regulen la franja periurbana, la franja de exclusión de aplicaciones de fitosanitarios, pero estos tienen que tener buenos respaldos, y creo que el desafío más grande se plantea en términos de la fiscalización y el control que sobre esto después hay que hacer. Sí, yo creo que, digamos, vinculado con esta pregunta, me parece que un tema que es relevante es que es necesario que el sector de ciencia y técnica de la Argentina tenga una participación mucho más activa, mucho más visible en poner contenido a muchas de todas estas discusiones que son razonables. Es razonable el temor, pero muchas veces la información no es la más adecuada. Ahora, este problema de las fumigaciones, sobre todo las fumigaciones aéreas, por supuesto, en los ambientes periurbanos tiene la gravedad que afecta a la salud humana. Eso no está fuera de total discusión en los casos que compete, pero también es un tema relevante en los ámbitos rurales, y en el norte de Argentina, dentro de los procesos de habilitación, parte de la autorización para la habilitación de espacios para la actividad productiva intensiva, está incorporado un diseño de esas habilitaciones que también contempla la permanencia de sistemas naturales vinculados con las áreas a transformar. Y en ese sentido también el uso inadecuado de agroquímicos termina siendo un mecanismo por el cual paulatinamente y en el mediano plazo se van restando
estos espacios silvestres que solamente cumplieron la función de cumplir con una norma para su habilitación, pero que después en el tiempo van a ir perdiendo espacio hacia la producción que va avanzando a través del uso de agroquímicos y la eliminación de estos sistemas naturales. Es un problema bien generalizado, que hay que buscar una forma de revertirlo y que también de alguna manera me parece que significa o pone en evidencia que esta discusión entre lo ambiental y lo productivo no lo estamos canalizando por los caminos adecuados, y entonces muchas veces muchos productores del norte cumplen con la norma, sabiendo que esa norma les incomoda en su producción en el mediano plazo, y bueno, la van ampliando de esta forma. Entonces, creo que ahí también es necesario generar estos espacios de diálogo para que las pautas que se apliquen sirvan, por supuesto, al ambiente, pero que también cuenten con la aprobación del sector privado, para que en el día a día no se vaya produciendo esta deriva, ya no solo del agroquímico, sino también de los compromisos ambientales. Bueno, no, yo no tengo experiencia en aplicaciones periurbanas, pero le voy a decir algo de las urbanas. ¿Se acuerdan de la regla de 3 simple? Bueno, uno toma, por ejemplo, una etiqueta de la cipermetrina 25% para usar en soja, se usa entre 60 y 200 centímetros cúbicos según la plaga, para 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea. Toman esa misma etiqueta que va a aplicar una empresa fumigadora, y para 100 metros cuadrados son entre 30 y 60 centímetros cuadrados. Es decir, en el hogar usamos entre 30 y 40 veces mayor dosis por metro cuadrado que en el campo. Con otra particularidad, que en el hogar lo repetimos todos los meses. El 70% de los departamentos en Buenos Aires lo repiten todos los meses. En soja no se usa 12 veces la cipermetrina. Y el 22% de los departamentos lo usa quincenalmente. Yo no conozco ningún plaguicida que se use quincenalmente. Salvo el mancosé en papa cuando está jodida la fitóftora. Pero decir, a mí también me preocupan las urbanas. Eso he trabajado mucho y me han llamado varias veces. Y basta ver las estadísticas de salud de la nación de las intoxicaciones, que las por plaguicidas agrícolas están por debajo de las intoxicaciones urbanas. Mientras alguno de ustedes se protege, se lava las manos, se pone guantes, se pone un barbijo, aunque sea cuando use el aerosol. Sería bueno hacerlo. Además de que esos plaguicidas quedan pegados en las paredes, hemos determinado plaguicidas en las paredes, en los pisos, en las alfombras, después de 1 año y medio de haber sido aplicado. Después de 1 año y medio de haber sido aplicado. Imagínense si lo aplican cada 15 días o todos los meses. La situación es compleja. Hay que educar, como dice Mentaver, hay que educar a todos, incluyendo a nosotros, por supuesto. A eso yo le agregaría que hay una publicidad engañosa. Es decir, todos ustedes deben tener la imagen del ama de casa que persigue una cucaracha tirándole insecticida a rolete, digamos. Es muy divertida, pero eso para los niños es un poco tóxico, diría yo. Digamos, eso, pero una cosa no quita la otra, en realidad, digamos. El problema fundamental, nuestra conclusión fundamental respecto a este tema, creo que lo hablamos en un taller esta mañana, necesitamos regulación. En la Argentina las reglas no se cumplen, hay malas prácticas. Digamos, uno sabe que un fungicida, un insecticida, hay que usarlo dentro de ciertos límites y de cierta manera. Ahora, si uno va a usarlo por las dudas, digamos, en cantidades 5 veces mayores de lo que está recomendado, bueno, el efecto va a ser desastroso, eso es así. Bueno, estamos un poco excedidos de tiempo, por lo menos respondimos una pregunta. Si me permite el panel, en un brevísimo resumen, que para dejar, me parece, los puntos más importantes que hubo consenso, o por lo menos mirada compartida. Se destacó el conocimiento como piedra fundamental para hacer un uso adecuado de los plaguicidas, y donde la educación juega un rol fundamental. Es muy importante la difusión de toda la información, incluso la información que muestra, como mostró la doctora, que en el ámbito de la salud humana
los resultados no son tan alarmantes como a veces se perciben. Es importante este concepto de paisaje productivo protegido, que de alguna manera es la mirada que pone a Presid en lo que es sus sistemas de producción sustentable, donde ese paisaje productivo protegido no es la de las yungas, pero sí lo de la pradera pampeana en muchas de las situaciones de los productores que integran esta asociación. Queda claro también que la interacción público-privada para el cuidado del ambiente productivo es una necesidad, teniendo en cuenta, y esto es muy importante para lograr concepto, la conceptualización que parte de cada conocimiento previo de las áreas. Por eso yo creo que la riqueza de este panel es dejar su mirada, su visión en el escaso tiempo que tuvimos para ver cómo hacemos desde estas distintas visiones generar ese consenso temporal a que hacía referencia Mentaberri de la comunidad en temas de salud, ambiente y producción, obviamente siempre basado en buenas prácticas. Así que agradeciendo mucho a ustedes en el exceso de tiempo que hemos tomado y agradeciendo profundamente al panel en su generosidad y visión, lo despedimos con un fuerte aplauso.